Podríamos seguir trabajando con las ecuaciones exponenciales y trabajarlas de una forma en donde podamos integrar a los logaritmos. Supongamos que tenemos 2 a la x igual a 4. Anteriormente esta ecuación la resolvíamos fácilmente reemplazando el 4 por un 2 al cuadrado. En este caso igualábamos los exponentes y nos quedaba que x era igual a 2. Sin embargo, como nosotros conocemos las operaciones opuestas, por ejemplo, más y menos, dividido y por, o potencia y raíz, nosotros también podemos reconocer al logaritmo como la operación inversa a la potenciación de la base del logaritmo. A ver si se comprende esto. En otras palabras, podríamos decir, vamos a borrar esto, no lo dejemos tachado, podríamos decir que 2 a la x igual a 4, si nosotros le aplicamos la misma propiedad en ambos miembros, nos quedaría que el logaritmo, supongamos en base 2, de 2 a la x es igual al logaritmo en base 2 de 4. Ahora, aplicando las propiedades que conocemos, podríamos representar este exponente como un producto y que nos quede x por el logaritmo en base 2 de 2 igual al logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado, o, por qué no, directamente ya reconocer que el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. A ver, logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2 porque justamente 2 al cuadrado es igual a 4. Y ahora nosotros acá tenemos otra propiedad conocida. Igual base igual argumento igual a 1. Por lo tanto nos queda finalmente que x es igual a 2. Exactamente lo mismo que habíamos resuelto anteriormente, pero ahora utilizando los logaritmos. Otro ejemplo que podríamos resolver de esta misma forma es el siguiente. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación exponencial. 4 a la x por 2 igual a 3 a la x por 243. Aquí podríamos hacer distintas cosas. Por ejemplo, dividir ambos miembros por 3 a la x. Cuestión que quedaría 4 a la x sobre 3 a la x por 2 igual a 243. Es decir, simplificamos este término con este. Ahora, esta expresión podríamos expresarla como 4 sobre 3 a la x, y este 2 podríamos llevarlo para el otro lado dividiendo, o lo que sería más correcto afirmar es dividir ambos miembros por 2. Cuestión que nos quedaría que esto es igual a 243 sobre 2. Y ahora nuevamente podríamos aplicar un logaritmo. Y el logaritmo que más nos conviene en este caso, o el que nos daría más velocidad al momento de resolverlo, es un logaritmo en base 10, para poder utilizar la calculadora. Por lo tanto decimos que el logaritmo en base 10 de 4 tercios a la x es igual al logaritmo en base 10, o ni siquiera escribimos la base, claro está, logaritmo en base 10 de 243 sobre 2. Y esto que tenemos acá, esta x, llevarla multiplicando para este lado y que nos quede logaritmo de 4 tercios igual al logaritmo de 243 sobre 2, y para despejar la x dividir ambos miembros por el logaritmo de 4 tercios. X sería igual en este caso al logaritmo de 243 sobre 2 sobre el logaritmo de 4 tercios. A ver, y en este caso nosotros podemos resolver con la calculadora. Sencillamente, aplicando el logaritmo de este número sobre el logaritmo de este número, y esto nos daría como resultado aproximadamente 16,685. Insisto, utilizando la calculadora podemos resolver sin ningún problema estos logaritmos. Es por eso que usamos este logaritmo en particular, esta base de logaritmo en particular. Veamos un último ejemplo. A ver.
Veamos un último ejemplo. Supongamos que tenemos lo siguiente. A ver. Tenemos 3 a la x por 5 a la 2x igual a 150. Lo primero que podríamos hacer en este caso, para resolver, es aplicar nuevamente el logaritmo en base 10. Va a ser lo que más nos convenga, porque podríamos trabajar con la calculadora sin problema. Logaritmo en base 10 de 150. Y en el primer miembro tenemos un caso particular de logaritmo de un producto. Por lo tanto, esto podríamos representarlo como logaritmo de 3 a la x más logaritmo de 5 a la 2x, que sea igual al logaritmo de 150. Nuevamente, exponente del argumento, y decimos que x por logaritmo de 3 más 2x, o mejor, nos va a convenir más no pasar todo el exponente sino simplemente, a ver si tenemos 2x, podríamos simplemente pasar la x como exponente y que nos quede x por logaritmo de 5 al cuadrado o logaritmo de 25. Logaritmo de 25, que sea igual al logaritmo de 150. A ver, estas son ecuaciones que se pueden resolver de distintas formas. Simplemente yo estoy tratando de llevarnos por un camino que nos lleve o que nos dirija a la solución más rápida, más sencilla, más práctica. Por eso uso una base 10 en los logaritmos. Claro que cada uno va a poder resolverlo por la forma que más le convenga o que más le sea fácil. En este caso, por ejemplo, ya podríamos sacar factor común x. Y nos quedaría logaritmo de 3 más logaritmo de 25. Que esto sea igual al logaritmo de 150. Como todo el trabajo de matemática, siempre lo mejor es practicar. Y practicar se va a lograr comprender y manejar con gran facilidad todos estos aspectos de resolución de ecuaciones. Y también conocer, claro, las propiedades. Por ejemplo, en este caso, la suma de logaritmos de igual base podríamos representarla como el logaritmo de 3 por 25, que sea igual al logaritmo de 150. Por lo tanto, x por logaritmo de 75 es igual al logaritmo de 150. Y finalmente, para seguir con la ecuación, decimos que x es igual al logaritmo de 150 sobre logaritmo de 75. Y estas dos expresiones son fáciles de resolver con la calculadora. Tenemos base 10 de un número, base 10 de un número conocido. Por lo tanto, decimos que x es igual, y los invito a comprobarlo por la calculadora, aproximadamente a 1,16. Bueno, y estos fueron algunos de los ejemplos que se pueden trabajar con las ecuaciones exponenciales utilizando los logaritmos para su resolución.